del versículo 8 al versículo 20. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Me voy a permitir iniciar la lectura. Ustedes alternen, por favor, y nos unimos en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y efectivamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. El espectáculo de luz y sonido desde hace varios años se presenta en varias plazas de nuestra ciudad. Y se presenta precisamente en esta temporada de diciembre. Es un espectáculo gratuito, es un espectáculo entretenido, que creo que todos los que lo hemos presenciado hemos disfrutado. Claro que hay otros, muchos más espectáculos de luz y sonido. Que yo tenga conocimiento, hay uno en Acapulco, otro en Chichén Itzá, otro en las pirámides de Teotihuacán. Y debe haber muchos más de los que yo no tenga conocimiento y de que quizá usted tenga conocimiento de alguno más. Unos son más bonitos que otros, otros son más avanzados, pero hay muchos espectáculos de luz y sonido. Ninguno, hermanos, se compara con el espectáculo de luz y sonido más extraordinario que jamás haya contemplado la humanidad. Este espectáculo no sucedió en este siglo, ni en el siglo pasado, sucedió hace más de 2000 años. No sucedió ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en ninguna de las grandes metrópolis que quizá por su avance tecnológico pudieran haber preparado este espectáculo. No. Sucedió a las afueras de una pequeña ciudad de Oriente llamada Belén. Antes de que reflexionemos sobre este espectáculo de luz y sonido, permítame señalar que cuando consideramos el nacimiento de Cristo, es común que los sermones que escuchamos en Navidad hagan énfasis en su humillación, en cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad, al entrar a nuestro mundo y tomar sobre su divinidad la naturaleza humana, de alguna manera veló
su gloria. La escondió, por decirlo así, de los ojos que lo contemplaron cuando deambuló por las tierras de Galilea. Así que oímos estos sermones que nos hablan de las condiciones humildes en las que nació Jesús, de la incomodidad, del temor que debió haber sentido su joven madre al tener que dejar su lugar de residencia allá en Nazaret y dirigirse a Belén debido a un edicto que se había promulgado por parte del gobierno romano y que ordenaba a todos sus súbditos acudir a su lugar de origen para empadronarse, para levantar un censo que tenía como propósito lo que casi todas las actividades que hace el gobierno tiene como propósito: recaudar impuestos. Escuchamos cómo en lo que parecería solo una circunstancia fortuita, ocasionada por una autoridad terrenal, es decir, que María y José estuvieran justo en la ciudad de Belén, justo cuando se llegó el tiempo del alumbramiento para María. Y lo que pareciera ser, repito, una circunstancia fortuita, era en realidad el cumplimiento de un mandato muy superior al mandato romano. Era en realidad el cumplimiento de una profecía que en labios del profeta Miqueas se había proferido siglos antes, milenios antes. Pero tú, Belén Efrata, dice el libro de Miqueas, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Escuchamos también todos los años cómo esta joven pareja no encontró lugar para ellos en el mesón. Y de esta manera María se vio forzada a dar a luz, probablemente a la intemperie. Probablemente el pesebre en el que tuvo que reclinar a su bebé no era un pesebre de madera, como generalmente pensamos. Porque si atendemos a las costumbres de aquella época y de aquel lugar, lo más seguro es que ese pesebre en donde María recostó a su hijo recién nacido era un agujero cavado en una cueva. Porque antes las cuevas se usaban para guardar los animales. Y todo porque en la ciudad de David no hubo lugar para el hijo más ilustre de David. De manera que si algo tenemos claro en relación a la Navidad, a partir de los sermones que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, es que fue un evento en el que nuestro Salvador inició su periodo de humillación. Ahora, en teología, hermanos, cuando se trata el tema de la cristología, que tiene que ver con todo lo que acontece con la persona de Jesucristo, se traza una línea de eventos progresivos que van de su humillación a su exaltación. Por supuesto, esa línea inicia en lo que se refiere a su ministerio terrenal con su nacimiento, rodeado de pobreza, en condiciones adversas. Y luego esa línea sigue
y nos lleva a su peregrinar por las calles y los campos de Galilea de los gentiles, predicando el Evangelio de Dios, sanando enfermos, sin recibir nada a cambio, más que críticas y persecución por parte de sus enemigos. Sin siquiera tener, en sus propias palabras, un lugar donde reclinar su cabeza. Es decir, el Señor Jesucristo no tuvo un lugar fijo de residencia. Se quedaba donde le daban permiso de quedarse. Y luego su humillación alcanza el clímax en su pasión, en la cual sufrió la más vergonzosa y la más dolorosa de la muerte que alguien podría afrontar en ese entonces. Una reservada para criminales tan dañinos para la sociedad, tan dañinos para el gobierno, que necesitaban esos criminales una pena capital que sirviera de ejemplo a los demás. Eso es el clímax y es la terminación de su etapa de humillación, a la que sigue su exaltación, en esa línea que le digo que se traza cuando en teología se habla de la persona de Jesucristo. Después de su humillación sigue su exaltación, con un evento que muchos pudiéramos pensar fue su resurrección, pero no es así. La exaltación de nuestro Señor inició inmediatamente después de su muerte física, con su sepultura. Dado que otra profecía tuvo cumplimiento con respecto a él, una pronunciada por el profeta Isaías. En ese cumplimiento de esta profecía, nuestro Señor tuvo al final de su ministerio terrenal lo que no tuvo al principio del mismo: un lugar digno de su jerarquía. Porque Isaías dijo muchos años antes: con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y eso pasó. El sepulcro que contuvo por solo 2 días el cuerpo de nuestro Señor fue un sepulcro de ricos. Un sepulcro en un cementerio privado. Un sepulcro, dice la Escritura, donde nadie antes había sido puesto. Después, por supuesto, sigue en esta línea progresiva de su exaltación, su resurrección y luego su ascensión, envuelto en una nube que ya hemos comentado antes. Esta nube muy probablemente que menciona el libro de los Hechos y los Evangelios no era otra cosa que la Shakina, una palabra en hebreo que describe la manifestación material de la gloria de Dios. Una nube que fue la que guió al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Cuando tuvo 40 años en el desierto, y dice la Escritura, de día los guiaba una nube, de noche una columna de fuego. Bueno, esa nube que guió al pueblo de Israel probablemente, muy probablemente, fue la misma nube en la que ascendió a los cielos nuestro Señor. Pero cuando pasamos por alto, o cuando reflexionamos en esta línea progresiva, pasamos por alto un detalle, hermanos, un detalle que el doctor Sproul menciona en uno de sus libros. Y ese detalle es que esta línea progresiva de humillación a exaltación no es